Los hombres débiles hablan para llenar el silencio. Los hombres fuertes usan el silencio como herramienta. Esto no es solo una frase bonita. Es una diferencia fundamental entre quienes controlan la situación y quienes son controlados. En el mundo actual, la mayoría de la gente le teme al silencio. Incluso una pausa de un segundo en una conversación, y de inmediato empiezan a llenarla de palabras. Cualquier palabra, sin sentido, vacía, devalúa su autoridad. Creen que el silencio es señal de estupidez o inseguridad. Pero este es el mayor error de nuestro tiempo. El silencio no es vacío. El silencio es poder concentrado. Es un arma psicológica que puede cambiar instantáneamente la dinámica de cualquier conversación, negociación o interacción. Piensa en las personas más influyentes que conoces. ¿Te has dado cuenta de que nunca se apresuran a llenar un silencio? Se quedan en silencio mientras piensan en su respuesta. Y en esos momentos de silencio, su autoridad crece, no disminuye. Comparen esto con el comportamiento de las personas inseguras que temen cualquier pausa como si fuera fuego. Hablan sin parar, saltan de un tema a otro, se repiten, ponen excusas. Y cuanto más hablan, menos se les escucha. Esta es la paradoja de la comunicación moderna. Cuanto más hablas, menos te escuchan. Cuanto más hablas, menos valor tienen tus palabras. Tu discurso se convierte en ruido de fondo que la gente ignora automáticamente. Pero cuando sabes guardar silencio estratégicamente, cada palabra que dices vale oro. La gente empieza a escuchar, esperando lo que tienes que decir. Porque la escasez crea valor. Y el valor crea influencia. Hoy te enseñaré a convertir el silencio, del miedo en un arma, de la debilidad en fuerza, de un problema en una solución a todos los problemas con autoridad. Me llamo Brian Tracy, y tras más de 4 décadas estudiando la psicología del éxito, he aprendido una verdad fundamental. Las personas más influyentes son las que menos hablan, pero sus palabras son las que más se escuchan. Esto no es una paradoja, sino un patrón. Al principio de mi carrera estudié el comportamiento de los líderes, políticos y negociadores más exitosos. Y descubrí algo sorprendente. Nunca se apresuraban a llenar una pausa. Se sentían cómodos en el silencio. De hecho, lo usaban como herramienta de influencia. Las personas débiles temen el silencio porque lo perciben como una pérdida de control. Las personas fuertes aman el silencio porque entienden que es en esos momentos cuando logran el máximo control de la situación. Mientras otros se ponen nerviosos y empiezan a hablar demasiado, una persona fuerte observa con calma y obtiene ventaja. Piensa en cualquier negociación. ¿Quién gana? ¿El que habla sin parar, se justifica y explica cada detalle? ¿O el que expone su postura y espera con calma una respuesta? Así es. El silencio gana. Pero la mayoría de la gente no lo entiende. Creen que la influencia se crea con el número de palabras, que la autoridad se mide por el volumen de la voz, que el liderazgo es la capacidad de hablar rápido y mucho. Este es el mayor error de nuestro tiempo. La verdadera influencia no se crea con lo que dices, sino con lo que no dices. No con la frecuencia de tus palabras, sino con su peso. No con la velocidad de tu discurso, sino con la reflexión de cada frase. El silencio no es ausencia de comunicación. El silencio es la forma más elevada de comunicación. Cuando aprendes a guardar silencio estratégico, adquieres un superpoder que pocos tienen. Puedes lograr que la gente se abra, que diga más de lo que planeaba. Puedes obtener información sin hacer preguntas. Puedes ganar discusiones sin decir una palabra. Hoy te mostraré cómo convertir el silencio de vacío en un arma.
de incomodidad en fuerza, de problema en la solución a todos tus problemas de influencia. Aquí está la verdad que nadie te dijo. Cada palabra de más que dices reduce el valor de todo lo demás que dices. Es una ley matemática de la comunicación. Cuanto más hablas, menos te escuchan. Cuanto más hablas, menos peso tiene tu opinión. La mayoría de la gente comete un error fatal. Creen que la influencia se crea por la cantidad de cosas que se dicen. Temen el silencio como el fuego. Se produce un momento de silencio y lo llenan de inmediato. Con palabras sobre el clima, comentarios triviales, repeticiones de lo ya dicho. Creen que el silencio los vuelve estúpidos a ojos de los demás. Pero ocurre lo contrario. Cada palabra innecesaria es una gota más que agota la paciencia del oyente. Cada frase sin sentido devalúa tu reputación. La gente empieza a percibirte como alguien que habla por hablar, no por el resultado. Piensa en los colegas que no paran de charlar, que comentan todo, se expresan en cualquier ocasión y no pueden callarse ni un minuto. ¿Qué opinas de ellos? ¿Los percibes como personas con autoridad? ¿Esperas su opinión sobre temas importantes? Claro que no. Ahora piensen en quienes hablan poco, pero van al grano, que solo hablan cuando tienen algo que decir, que no temen las pausas ni el silencio. Son a estas personas a quienes todos escuchan. Su opinión se valora por encima de todo. Son a quienes se sigue en situaciones difíciles. Hablar demasiado no es señal de sociabilidad ni amabilidad. Es señal de inseguridad interior. Una persona teme pasar desapercibida si guarda silencio. Teme ser considerada estúpida si no habla. Teme perder la atención si no dice algo constantemente. Pero estos miedos crean el efecto contrario. La charla constante no atrae la atención, sino que la disipa. No crea autoridad, sino que la destruye. No demuestra inteligencia, sino que la muestra ausente. Cada palabra debe contribuir a tu objetivo. Si una palabra no te acerca al resultado, no la digas. Si una frase no aporta valor a la conversación, guárdala. Ahora te enseñaré a convertir el silencio incómodo en un arma de influencia masiva. Hay una gran diferencia entre el silencio de la estupidez y el silencio de la sabiduría. El primero te hace invisible. El segundo te hace irresistible. El silencio estratégico se basa en 3 principios fundamentales. El primero, el silencio crea un vacío que otros buscan llenar. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando guardas silencio en una conversación, la otra persona automáticamente empieza a hablar más, a revelar más información, a compartir planes y pensamientos que había planeado guardar para sí. El segundo principio, el silencio aumenta el valor de tus palabras. Cuando hablas poco, cada frase que dices se percibe como oro. La gente empieza a esperar lo que dirás, a escuchar cada palabra, a recordar tus declaraciones durante mucho tiempo. Esta es la matemática de la influencia. Menos palabras, más poder. El tercer principio. El silencio crea una sensación de profundidad y sabiduría. Las personas asocian inconscientemente el silencio con la fuerza interior. Piensan, si esta persona guarda silencio, significa que sabe mucho, pero no tiene prisa por presumir de ello. Esto automáticamente aumenta tu estatus ante sus ojos. Aquí tienes técnicas prácticas para el silencio estratégico. Técnica 1. Haz una pausa antes de responder. Cuando te hagan una pregunta, no respondas inmediatamente. Haz una pausa de 3 a 5 segundos, incluso si sabes la respuesta. Esto demuestra que estás pensando en lo que has dicho y que te tomas la pregunta en serio.
tu respuesta se percibirá como más equilibrada y autorizada. Técnica 2. Silencio en lugar de volver a preguntar. Cuando alguien dice algo poco claro o controvertido, no hagas preguntas aclaratorias de inmediato. Guarda silencio y mira al interlocutor con cierta perplejidad. En el 80% de los casos, él mismo empezará a explicar con más detalle, revelando detalles que no tenía previsto compartir. Técnica 3. Terminar la conversación con silencio. Cuando hayas expresado tu postura o hecho una propuesta, guarda silencio. No te extiendas, no te justifiques ni añadas detalles. Deja que tus palabras queden en el aire. Esto crea presión psicológica en el interlocutor y lo obliga a reaccionar. Recuerda, quien se siente cómodo en silencio tiene el control. Los demás se convierten en rehenes de su necesidad de llenar el vacío con palabras. El silencio es el arma del samurái. Invisible, pero mortalmente efectivo. Hay un principio en las artes marciales orientales. El oponente más peligroso es aquel al que no se puede oír. No revela sus intenciones. No malgasta energía en amenazas. Simplemente actúa en el momento oportuno. El silencio estratégico funciona de la misma manera en la comunicación. Mientras otros malgastan energía con palabras, tú acumulas poder en silencio. Mientras ellos revelan sus cartas con su parloteo constante, tú los estudias permaneciendo un enigma. Esto te da una enorme ventaja en cualquier interacción. Esto es lo que ocurre en el cerebro humano cuando se encuentra con tu silencio. Se activa el antiguo programa de llenar el vacío. La naturaleza no tolera el vacío, y la psique humana tampoco. Cuando guardas silencio, el interlocutor automáticamente empieza a llenar el silencio con sus palabras, pensamientos y suposiciones. Empieza a hablar más de lo previsto. Revela información que quería ocultar. Hace ofertas que no aceptó. No es magia, es psicología. El silencio crea una presión psicológica que la mayoría de la gente no puede resistir. Además, el silencio hace que los demás te perciban como una persona de mayor estatus. Subconscientemente, la gente piensa: si calla, significa que está por encima de esta conversación. Si tarda en responder, significa que su tiempo es más valioso. Si no se justifica, significa que está seguro de tener razón. Esto ocurre automáticamente, a nivel de instintos ancestrales. En la naturaleza, los machos alfa nunca se quejan. No se apresuran a demostrar su importancia con gritos y demostraciones. Son tranquilos, seguros de sí mismos y ahorran energía. Su fuerza habla por sí sola. Al usar el silencio estratégico, activas este mismo programa de percepción del liderazgo en quienes te rodean. La gente automáticamente empieza a tratarte con más respeto, sin siquiera entender por qué. Pero hay una condición importante. Tu silencio debe ser sereno y seguro, no tenso ni ofendido. La diferencia es enorme. El silencio seguro irradia fuerza. El silencio ofendido irradia debilidad y un intento de manipulación. Recuerda, el silencio no es ausencia de poder. El silencio es poder concentrado, esperando el momento oportuno para manifestarse. Esto es lo que deberías hacer en las próximas 24 horas. Experimenta con el poder del silencio. Anota en tu cuaderno o teléfono esta sencilla regla. El silencio es un instrumento de poder. Y empieza a aplicarla en tu próxima conversación. Pregúntate antes de cada respuesta: ¿por qué hablo ahora? ¿Son realmente necesarias estas palabras? ¿O solo estoy llenando el silencio por incomodidad? El 70% de las veces descubrirás que tus palabras no son necesarias.
ese silencio será una respuesta más contundente. Empieza poco a poco. Cuando un compañero te haga una pregunta, no respondas de inmediato. Haz una pausa de 3 a 5 segundos, incluso si sabes la respuesta. Simplemente guarda silencio y mira al interlocutor con calma. Verás cómo cambia su comportamiento. Puede empezar a aclarar la pregunta, o añadir detalles que no tenía previsto compartir, o incluso responder a su propia pregunta. Esto sucede porque las personas no soportan el vacío en una conversación y se esfuerzan por llenarlo. Siguiente nivel. Usa el silencio en las negociaciones. Cuando te hagan una oferta, no te apresures a responder sí o no. Guarda silencio. Mira con atención. Deja que el interlocutor sienta la presión psicológica del silencio. En la mayoría de los casos, empezará a mejorar las condiciones, incluso si no has pedido nada. Nivel 3. El silencio como respuesta a la crítica. Cuando alguien te critique o acuse, no te justifiques de inmediato. Haz una pausa. Observa al crítico con calma y consideración. A menudo, las personas mismas empiezan a suavizar sus palabras, explicando que no pretendían eso, o que quizás se equivocaron. Recuerda la regla principal. Quien se siente cómodo en silencio controla la conversación. Los demás se convierten en rehenes de su necesidad de llenar el vacío con palabras. Lleva un registro de tus experimentos. Observa cómo responde la gente a tu silencio estratégico. Aprenderás rápidamente que el silencio no es ausencia de comunicación, sino su máxima expresión. Recuerda, cada pausa que mantienes con calma fortalece tu reputación como una persona cuyas palabras tienen peso precisamente porque son cuidadosamente sopesadas. Analicemos situaciones específicas de la vida donde el silencio estratégico se convierte en una poderosa herramienta de influencia. Este es tu arsenal práctico de técnicas que cambiarán al instante la dinámica de cualquier conversación. Escenario 1. Negociaciones salariales. Has dicho tu cifra. En lugar de empezar a explicar de inmediato por qué te la mereces, cállate. Simplemente mira a tu jefe con calma. Deja que el silencio se repita. En el 60% de los casos, él mismo empezará a buscar un acuerdo o a explicar las capacidades de la empresa. Escenario 2. Un conflicto con un colega. Te acusan injustamente de algo. No te justifiques de inmediato. Haz una pausa de 5 a 7 segundos. Mira al acusador con atención, pero sin agresividad. A menudo, las personas empiezan a suavizar sus acusaciones al darse cuenta de que han ido demasiado lejos. Escenario 3. Una disputa familiar. Tu pareja se queja. En lugar de contraatacar o defenderte de inmediato, cállate. Deja que hable con total libertad. El silencio demostrará que te tomas en serio lo que ha dicho. Tras una pausa, tu respuesta se percibirá como más equilibrada y justa. Escenario 4. Ventas. El cliente duda en comprar. No lo bombardee con argumentos adicionales. Presente su oferta y cállese. Deje que llene el silencio con sus propios pensamientos, miedos y objeciones. A menudo, la decisión de comprar nace de este silencio. Escenario 5. Hablar en público. Después de hacer una pregunta al público, no se apresure a responderla. Haga una pausa. Deje que la gente piense. El silencio crea tensión que mantiene la atención de toda la sala. El principio fundamental de todas las técnicas. El silencio debe ser seguro, no tenso. No ignores al interlocutor. Dale espacio para pensar. No muestres desdén. Muestra respeto por la importancia del momento. Recuerda, en cada una de estas situaciones, quien tolera cómodamente el silencio obtiene una ventaja psicológica. Los demás se convierten en rehenes de su incomodidad y empiezan a hablar demasiado. Cuando dominas el arte del silencio estratégico,
se produce un profundo cambio energético en tu interior. Dejas de malgastar tu energía vital en charlas sin sentido y empiezas a almacenarla. Esto te transforma en una persona completamente diferente, más poderosa, más influyente, más atractiva. Piensa en la energía humana como una batería. La mayoría de la gente la agota constantemente hablando, explicando, justificando y discutiendo sin parar. Al final del día, se agotan no tanto por sus acciones como por sus palabras. Sus reservas de energía se agotan con palabrería vacía. Pero cuando aprendes a guardar silencio estratégicamente, todo cambia. La energía que antes se escapaba por la boca se queda dentro, se acumula, se concentra, se convierte en una fuerza magnética que atrae a personas y situaciones. Las personas silenciosas siempre parecen más profundas, más misteriosas, más interesantes. Esto no es casualidad. Cuando una persona no plasma toda su vida interior en palabras, ésta permanece con ella, creando un aura de misterio y fuerza. Piensa en las personas más carismáticas que conoces. ¿Te has dado cuenta de que nunca se apresuran a decir todo lo que se les pasa por la cabeza? Economizan sus palabras, como un avaro ahorra oro. Y por eso cada palabra que dicen suena a oro. El silencio estratégico desarrolla lo que los masicólogos llaman un locus de control interno. En lugar de responder a cada estímulo externo con palabras, se adquiere la capacidad de elegir entre hablar o permanecer en silencio, reaccionar u observar, involucrarse en una situación o mantenerse al margen. Esto cambia drásticamente tu postura en cualquier interacción. De estar obligado a hablar por las circunstancias, te conviertes en alguien que elige cuándo y qué decir. De reaccionar a actuar. De ser guiado a liderar. El silencio entrena tu capacidad de autocontrol. Cada vez que te abstienes de decir algo innecesario, fortaleces tu fuerza de voluntad. Es como entrenar en el gimnasio, pero para tu carácter. Esto es lo que ocurre en cualquier grupo de personas. Se forma automáticamente una jerarquía invisible de influencia. Y el descubrimiento más asombroso de los psicólogos es que en la cima de esta jerarquía no están los más habladores, sino los más silenciosos. Quienes controlan su discurso, controlan la situación. Piensa en cualquier reunión o encuentro. ¿Quién recibe más atención? ¿La persona que comenta e interviene constantemente? ¿O la que guarda silencio la mayor parte del tiempo y luego hace un comentario preciso? Así es. Todos se vuelven hacia esta última y escuchan atentamente. Esto se debe a que la escasez crea valor. Cuando una persona habla todo el tiempo, sus palabras pierden valor. Pero cuando guarda silencio y luego dice algo importante, se percibe como oro. La gente automáticamente piensa, si estuvo callado tanto tiempo y ahora habla, debe ser muy importante. Las personas silenciosas son percibidas inconscientemente como más inteligentes, profundas y confiables. Esto se manifiesta a nivel de instintos primitivos. En la naturaleza, los animales alfa nunca desperdician energía en sonidos innecesarios. Son tranquilos, silenciosos y actúan solo cuando es necesario. El silencio estratégico crea un aura de misterio alrededor de tu personalidad. La gente empieza a preguntarse, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando ella? ¿Por qué no habla? Este misterio atrae la atención más que cualquier palabra. Además, el silencio obliga a los demás a abrirse a ti. Cuando no llenas el espacio con tus palabras, los demás empiezan a llenarlo con las suyas. Te cuentan más de lo que planeaban. Comparten información que pretendían ocultar. Revelan sus planes y debilidades. Esto te da una enorme ventaja estratégica en cualquier relación, ya sea laboral, personal o social.
Obtienes más información gastando menos energía. Aprendes más de las personas que ellas de ti. Permaneces en el misterio, convirtiendo a los demás en un libro abierto. En psicología existe el término efecto del líder silencioso. Las investigaciones demuestran que los grupos desarrollan respeto de forma natural por quienes hablan menos, pero con mayor precisión. Estas personas son percibidas como más competentes, incluso si sus conocimientos reales no superan a los de sus colegas más comunicativos. Cuando dominas el silencio estratégico, se produce una profunda transformación de tu personalidad. Dejas de ser una persona que responde verbalmente a todo estímulo externo y te conviertes en una persona que elige conscientemente cuándo y qué decir. Esto te transforma de un charlatán a un sabio. Las investigaciones demuestran que los líderes silenciosos se perciben como más competentes y confiables. Las personas automáticamente proyectan en ellos cualidades de profundidad, sabiduría y fortaleza. Esto no es casualidad. Es el resultado de millones de años de evolución, en los que sobrevivieron quienes pudieron conservar energía y actuar con prudencia. El silencio estratégico desarrolla en ti una cualidad que los psicólogos llaman inteligencia emocional. En lugar de reaccionar impulsivamente, adquieres la capacidad de detenerte, analizar la situación y elegir la respuesta más eficaz. Esto mejora drásticamente la calidad de tus decisiones e interacciones. El silencio fomenta la paciencia, una de las cualidades más valiosas de un líder. En un mundo donde todos tienen prisa por hablar, quien aguanta una pausa con calma se percibe automáticamente como más maduro y sabio. Esto proporciona una gran ventaja en cualquier negociación o conflicto. Además, el silencio desarrolla la intuición. Cuando no llenas todo el espacio con tus palabras, tienes la oportunidad de sentir la energía de la situación, comprender los motivos ocultos de las personas y captar lo que no se dice. Esto te convierte en un maestro de la lectura entre líneas. Poco a poco, empiezas a notar cómo cambia la actitud de quienes te rodean. Tus palabras se escuchan con más atención. Tu opinión se pregunta con más frecuencia. La gente empieza a percibirte como alguien cuyas palabras tienen un peso especial. Esto ocurre automáticamente, como consecuencia de tu nuevo comportamiento. El cambio más importante ocurre en tu autopercepción. Dejas de depender de la necesidad constante de decir, demostrar y explicar algo. Ganas de independencia y paz interior. Tu autoestima deja de depender de lo que dices y empieza a basarse en la precisión y el momento oportunos de lo que dices. Esto te convierte en una persona de un calibre completamente diferente, de reactiva a activa, de seguidor a líder, de débil a fuerte. Hoy termina tu era de charlas sin sentido. La era en la que malgastabas tu energía vital en palabras vacías. Devaluabas tu autoridad con comentarios constantes y cedías tu poder con palabras descontroladas. Este capítulo de tu vida se cierra para siempre. De ahora en adelante, el silencio se convierte en tu arma secreta de influencia. Cada pausa que mantengas con calma realzará tu reputación como persona profunda y sabia. Cada palabra que no digas aumentará el valor de las palabras que sí digas. Recuerda esta fórmula el resto de tu vida. La locuacidad equivale a pérdida de autoridad, y el silencio estratégico da lugar a la superioridad psicológica. Esto no es una teoría, es una ley de la comunicación humana, probada durante miles de años, que funciona siempre y en todas partes. Cuanto más silencio mantengas, más fuertes sonarán tus palabras. Esto no es una paradoja, sino la matemática de la influencia. En un mundo donde todos hablan a la vez, quien sabe guardar silencio se vuelve más audible. O controlas tus palabras y usas el silencio como herramienta de poder, o tus palabras te controlan a ti, convirtiéndote en un charlatán que nadie toma en serio. No hay una tercera opción.
Cada pausa que haces, toma una decisión por ti. Empieza a usar el poder del silencio hoy. No mañana, ni el lunes, ni cuando hay tiempo. Empieza con la primera conversación después de este video. Haz al menos una pausa estratégica. Siente cómo cambia la energía de la interacción. Y en tan solo una semana, notarás los primeros cambios en cómo reaccionan las personas ante ti. Empezarán a escucharte con más atención. Esperarán tus palabras. Te percibirán como alguien cuya opinión tiene un peso especial. Haz del silencio tu arma, y la gente respetará cada palabra que digas. Porque sabrán, si esta persona habla, significa que tiene algo que decir. Si calla, significa que ya se ha dicho todo. Recuerda, el verdadero poder no se encuentra en hablar mucho. El verdadero poder se encuentra en hablar con precisión. Y la precisión se encuentra en el silencio, no en la charla.